Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y bueno, ya sé, hace rato no nos vemos o hace rato no hablamos por acá, pero pues la vida, gente. Además, estoy leyendo La Rueda del Tiempo y qué cosa para ser tan complicada, mano. Entonces, vamos a hablar de un libro que leí por allá a principios de año, enero, febrero, más o menos. Fue el primer libro que fue este año y el primero de dos que he acabado este año, em, que se llama Violeta. Y aquí lo tenemos. De, como siempre, los datos básicos. Empezamos con autora, Isabel Allende. Como bien grande se ve ahí en la portada. O sea, este libro podría llamarse Isabel Allende por Violeta, porque es que el nombre de la autora está inmenso. A ver, un poco de respeto, gente, ¿no? El nombre del libro debería ser lo que más destaque, en mi opinión. Y bueno, esta edición que yo tengo es de la editorial Plaza y Llanés, con una muy bella portada. Libro publicado en 2022. Como muchos de los libros de Allende, per se es autoconclusivo. Am, Obviamente este no cuenta con una traducción porque fue escrito directamente en español, pero pues cuenta con una ilustración de Amanda Arlota de la portada. Creo que está basada en una foto, creo, por eso no lo encontré. Pero la verdad, me parece que está muy, muy bonita la portadita de este libro. Y bueno, con esos datos básicos vamos a empezar a hablar un poco de qué trata esta lectura o esta obra. Lo que nos vamos a encontrar en este libro es básicamente la historia de un personaje llamado Violeta. Ella va a ser nuestra protagonista principal y también a su vez la que nos va a narrar la historia. Una historia que ocurre y que es importante saberlo y que incluso creo que lo dice aquí en la sinopsis, literalmente es el primer párrafo de la sinopsis, durante aproximadamente unos 100 años. Desde 1920, durante el brote de gripe española que ocurrió alrededor del mundo, que fue una especie de pandemia, o bueno, fue una pandemia realmente, y pues en este caso obviamente como es Allende y es muy de su estilo, va a ser una historia que ocurre principalmente en Chile hasta los tiempos de la pandemia que nos ocurrió a nosotros hace muy pocos años, 6 años ya, porque esa pandemia fue hace 6 años. ¿Cierto? Entonces va a ser como durante ese transcurso de tiempo de l Violeta nace y empieza a vivir su vida y crece durante esos tiempos a, eh, 100 años después, durante, nuestra pandemia del coronavirus, pues, su vida, ¿no? Qué ocurrió, cómo vivió y cómo, pues, desarrolló su historia, su su paso a paso, ¿no? Em, y, pues, bueno, obviamente vamos a seguir principalmente la vida de Violeta en este caso, pero también vamos a ir, pues, acompañándola a medida que ella va conociendo a sus parejas, va teniendo un futuro, vamos a ir acompañando a las personas con las que ella está en un principio, sus familiares, su mamá, sus tías y muchos otros personajes que nos van introduciendo en la historia y que vamos a ir viendo también cómo cómo van evolucionando desde el punto de vista de Violeta, de cómo ve ella esa evolución, de cómo ve ella esos, digamos, esos avances y esos cambios en cada uno. Muchas veces es para bien, pero muchas otras también para mal, digámoslo así. Y algo que vamos a notar muy rápidamente, eh, ni bien empezamos a leer, es que Violeta le está contando su vida a alguien. Sea, nosotros vamos a ser como los que estamos, sí, leyendo la historia de Violeta, pero a su vez es algo chévere. eh, Ese personaje eres tú como lector. Me gustó mucho esa parte, porque vamos a ver que Violeta se está dirigiendo a alguien cercano, a alguien a quien tiene aprecio, a alguien a quien quiere, ¿cierto? Y le habla de una forma relativamente cariñosa, pero también fuerte en algunos momentos.
la forma en la que está escrito hace que uno sienta, o pues me ocurre a mí, que uno sienta como que uno es ese personaje del, de, como tal, ¿no? O sea, como que yo soy a quien literalmente Violeta le está contando la historia, y soy, porque lo estoy leyendo, pero no sé si me hago entender de que soy como si yo fuera un personaje dentro del libro, si yo estuviera hablando directamente con ella y estuviera escuchando lo que ella me quiere decir. O sea, creo que, en mi opinión, Allende aquí logra conectar muy bien con, con ese punto de, de hacerte sentir inmerso en la historia. Y pues la verdad es un muy buen punto que para mí tiene esta lectura que tiene este libro. Y bueno, ya dentro de los temas que vamos a tratar y de lo que siempre hablamos un poco, de un desarrollo de personajes, es básicamente ver a un personaje desarrollarse de principio a fin. A ver, pasan 100 años, gente, creo que es obvio de cómo termina el libro. Em, y vamos a ver cómo una persona, que en este caso es Violeta, que no me acuerdo, que aquí lo dice, no, no parece que, bueno, a ver, sí, sí lo dije un poco en la sinopsis, pero no me gusta spoilear del todo. Pues vamos a ver cómo una persona crece teniendo, digamos, unos modos y cómo eso hace que sea ciega a algunas cosas, ¿cierto? Y más receptiva a otras. Y vamos a ver cómo partes de esos puntos van moldeando la vida de Violeta hasta el punto en el que pues hoy llega a ser quien es al final de los, digamos, de esos 100 años, ¿no? Que nos están narrando la historia. Vamos a ver, pues obviamente un crecimiento de esa Violeta con unas nociones de cuando es niña, por diversos acontecimientos que le ocurren a temprana edad. Vamos a ver cómo esos tienen repercusiones a lo largo de su vida y nos va a dar a entender, en mi opinión, el libro, cómo, cómo en serio esas cosas pequeñas nos moldean nuevamente para bien y para no tan bien. Vamos también a ver cómo esos acontecimientos cambian, eh, digamos, la forma de ver y la forma de pensar en muchos aspectos a lo largo de la vida de Violeta, de, de cómo esos acontecimientos justifican muchas de las decisiones que llega a tomar en determinados momentos. Y pues bueno, como es obvio, creo que es importante entender que Isabel Allende es una Allende, es sobrina de Salvador Allende, que para los que no saben historia, tiene una historia un poco complicada en Chile el tema de Salvador Allende. E invito a que busquen, pero básicamente ella es producto, me estoy hablando de la autora, en este caso no es de Violeta, estoy hablando de Isabel, ella es producto de una violencia política, de una violencias de Estado, golpes de Estado y temas demasiado políticos, y mucho de eso, en muchos de los libros de ella se ven reflejados, en especial esos que son ficción y no realismo mágico ni nada de eso, sino los que son muy de la historia de alguien, una historia de ficción, se ve mucho, se ve, pues, en Pétalo del Mar, Un largo pétalo del mar, se ve en El amante japonés, se ve mucho, que son como los que más recuerdo ahorita, y en varios libros de ella se siente ese toque político. Pero en este, madre mía, se nota bastante, porque, nuevamente, es una historia de una joven que empieza en los años 20 de 1900 y la historia finaliza en los años 20 de los 2000. Entonces, obviamente, en Chile, ¿no? Y obviamente ella tiene que tocar ese periodo de tiempo en el que ocurrió lo de su tío, lo de Salvador Allende con Pinochet, este dictador que después hizo un montón de cosas muy complicadas por como 17 años. Entonces también vamos a ver cómo Violeta eh, enfrenta a esos ajustes políticos o a esos ajustes socioeconómicos también de su parte, porque
ella nace con unas posibilidades y a lo largo de la historia vamos a tener que ver cómo eso influye en lo que percibe y en lo que no percibe, y en cómo afronta lo que no percibe, y en cómo a veces hasta que no te impactan ciertas cosas, pues a ti es como X. Y y es muy importante, y creo que este fue el año perfecto para leer esto, porque aquí en mi país, en Colombia, hubo elecciones, políticas hace un poco, y siento que si mucha gente leyera este tipo de libros, entendería más a, ciertos proyectos y ciertas, ideologías, y de dónde vienen, porque a veces comemos muy entero. Entonces, este libro fue perfecto para eso en este caso. Y como les digo, toca unos temas de crisis económicas, toca violencias políticas, apropiaciones culturales, incluso pues toca un tema, toca temas psicológicos, temas de adicciones. Es, son 100 años, es una historia de 100 años. Entonces, es, es mucho lo que pasa. Y si uno se pone a pensar en qué ha pasado en los últimos 100 años, los cambios han sido grandísimos. A veces damos muchas cosas por sentadas, ¿cierto? Pero a la larga lo que ha pasado en en los últimos 100 años son cambios que nos vuelan la cabeza. O sea, los computadores como los conocemos no llevan nada. Los smartphones estos como los conocemos llevan relativamente muy poco. O sea, como son así, 15 años más o menos. Si no estoy mal, desde el iPhone que revolucionó la industria a lo que tenemos hoy en día, llevan 15 años. De 100 pues es literalmente un 15%, no es nada. Entonces, claro, al todo cambiar tan rápido, lo vemos en el libro, cómo todo eso puede afectar a lo largo de la vida de alguien, y me pone a mí a pensar, más o menos en esto, en esta frase del día de hoy, que es: "El viaje de la vida se hace de largos trechos tediosos". Y hay más aparte de esto: paso a paso, día a día, sin que suceda nada impactante. Pero la memoria se hace con los acontecimientos inesperados que marcan el trayecto. Y eso hoy en día, y más por diversas situaciones actuales, en mi vida, eso resuena bastante, porque si uno se pone a pensar, la vida es tediosa, la vida es complicada, pero a veces esas cosas que no esperamos, o a veces ese momento aleatorio de una decisión de izquierda o derecha, es lo que más nos marcan, y muchas veces, a veces también de lo que menos tenemos control, es lo que más nos ha marcado. Nos la pasamos como pensando mucho en qué vamos a hacer, cómo vamos a avanzar, y teniendo este tedio, ¿no? De estos trechos tediosos, estas molestias de esta vida. Y, y a la larga, cuando vemos historias como esta, tan largas, y la historia de una vida entera, pues es cuando uno se da cuenta que realmente sí, es tediosa, pero lo que queda son esas cosas pequeñas, esos momentos que a veces tal vez no tenías el control. Entonces, no sé, me pareció muy curioso, y resonó mucho conmigo esa parte de ver todos esos trechos tediosos de la vida de Violeta, pero cómo fueron esos pequeños momentos, inesperados, o esos acontecimientos inesperados que ella llama, los que marcaron su vida, y los que las hicieron llegar a donde está, y los que le hicieron cambiar, mucho su forma de ver, su forma de pensar. Entonces, creo que lo sentí muy conectado, porque a lo largo del libro vamos a ver cómo una persona, en este caso Violeta, tienen que representar diferentes roles a medida que va avanzando el tiempo. Entonces vamos a ver, hay un poquito de spoiler, pero creo que es bastante obvio también. Vamos a ver un rol de Violeta de hija, de pareja, un rol de madre, un rol de amiga, un rol de enemiga, un rol de jefa. Y pues sí, son palabras que sirven para encasillar ciertos momentos, pero a la larga son todas, ¿no? Pues somos
Violeta es una, pero es toda. Todas esas partes la componen, pero también se pueden usar para definirla como en diversos momentos, qué es lo que más representaba. Y no sé, creo que es uno de los libros de Allende que más me ha gustado por eso mismo, porque al ser tan larga y y creo que, pues, lo mismo, los que me acuerdo ahorita, Largo pétalo del mar y El amante japonés también van de historias muy largas, y no me acuerdo cómo es que se llama el otro. Más allá del invierno, que ese es de los que menos me ha gustado. La verdad, también van como historias largas de vida entera, y muchos de los libros de Isabel Allende son así, pero pero no sé, este resonó mucho con eso, al menos, am, al nivel político y al nivel de un pensamiento latinoamericano, porque, pues, bueno, aquí vamos a si vemos una historia de un personaje, pero estamos viendo también, más allá de eso, de pronto lo que creo yo que Isabel nos quiere comentar es la vida de muchas personas en Latinoamérica, en muchos países. Aquí, claro, nos concentramos en Chile, pero cuando uno entra a mirar, e inclusive en el libro ella bota detallitos de otros países, uno se da cuenta que está hablando de Chile, sí, pero también está hablando de otros sitios, ¿no? De nuestro país, por decirlo así, porque Latinoamérica todos hemos sufrido casi que de los mismos males, y y es fácil sentirse identificado con eso y de entrar en esa historia y de conectarse con estos personajes, porque sufren de cosas que hemos sufrido a lo largo y ancho de Latinoamérica, violencias, como decía, violencias políticas, entrando un poco en terreno de spoiler, pero creo que vuelvo y digo, los que conocen un poco de Salvador Allende y de Pinochet, vamos a entender qué va a pasar, hablar de desapariciones forzadas, eh, corrupciones y un montón de cosas más que, que pues entran dentro de lo que nosotros vivimos y dentro de quienes somos como latinoamericanos. Entonces, ya es para dejarme de repetir tanto, porque estoy como hablando de ese punto mucho. Creo que un punto importante que tiene este libro es ese, es el conectar con las personas de diversos países, para nosotros al menos, parece a mí. Y pues que más allá de eso es una historia chévere de ver una vida entera. eh, y creo que es de esos libros en los que tal vez cuando lo lees con una edad vas a estar de acuerdo probablemente con la Violeta de esa edad. Y si lo vuelves a leer en 10, 15, 20 años, es muy probable que digas, no, es que la Violeta, o sea, yo era tontísimo y la Violeta está también. O sea, creo que invita mucho a reflexionar quién es, quién es uno mismo en este momento. eh, Cuáles son mis puntos, ¿no? Cuáles son como, que es que en el libro hay una frase que también no incluí, pero también la pondré por acá, que es: "La distancia esfuma los contornos y el color de los recuerdos". Entonces, ¿quién soy yo hoy en día y qué voy a recordar, no? ¿Qué contornos se van a esfumar? ¿Qué va a quedar de mí realmente? ¿Qué se va a ir? Y quién voy a seguir yo siendo? O yo lo sentí así, como hay muchas cosas de las que yo personalmente he sido o he hecho que ya hoy en día ni me acuerdo o no quisiera recordar y que sé que en un futuro probablemente van a ser contornos esfumados. Pero, pero esos momentos que quedan, los que marcan el trayecto, no se van a borrar, no se van a esfumar, ni se van a perder color, porque son los que van a ser quien soy. ¿Sí? Entonces, no sé, o sea, creo que a mí me hizo pensar mucho en ese aspecto de quién soy ahora, qué tipo, en este caso, qué tipo de Violeta soy. ¿Soy la Violeta que tiene más o menos la misma edad que yo tengo?
o o me sentí más identificado con la Violeta de hace de 10 años antes de mi edad, o me sentí más identificado con la Violeta de cuando ya sea más mayor. Obviamente, partiendo de que como nos está contando la historia, ya no la cuenta, haciendo apuntes desde su perspectiva ya mucho más mayor, ¿no? O sea, ya ella va a hacer anotaciones sobre, en esa época, yo pensaba tal cosa. Lo que marca también como ese aspecto de yo conecto con esto, ¿qué pensaré yo en N cantidad de años? Pues no sé, es una lectura que recomiendo bastante. De hecho, hace poquito, bueno, poquito, alguien me preguntó que un autor latinoamericano que recomendara ahí un libro reciente que me hubiera leído y pues le recomendé Violeta bastante, en especial porque como le digo, los digo, fue en época de elecciones o antecitos de elecciones presidenciales en mi país. Me lo preguntaron y dije, creo que esto es bastante importante de leer y de entender. No necesariamente para que piensen como yo pienso, pero al menos como para desarrollar un pensamiento un poco más crítico. Y es lo que tienen esas lecturas de personas como Allende, que han vivido esos temas, ¿no? Que ayudan, vuelvo y digo, no a pensar en A o en B, ni que que porque yo piense en A, entonces si piensas en B estás mal. En algunas ocasiones mi cabeza dice que sí, pero al menos a desarrollar un pensamiento crítico basado en cosas que ya han ocurrido, en historias que están presentes. Y esta puede ser una historia de ficción, pero divinamente la historia de Violeta puede ser la de una persona que existió, pero no la conocemos porque pasan cosas a lo largo y ancho del mundo que no nos permiten conocer esas historias. Pues no sé, recomendadísimo Violeta, recomendadísima Isabel Allende. Este es, como ya lo he dicho en otros videos, tengo un tema con ella y es que hay algunos libros que me gustan, otros que no. Y muchos. Entonces, entra definitivamente en la categoría de los libros que me han gustado bastante y con los que he conectado bastante. Entonces, nada, invitadísimos a leerlo. Y pues si ya lo leyeron o si tienen intención de leerlo, siempre te pueden dejar su comentario. Y pues nada, como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse, la campanita. Por ahí subí un short, si no lo han visto, con frases y la idea es empezar a subir más shorts de estos con un fondito bonito, una frasecita y una musiquita para que lo puedan compartir, lo descarguen, lo envíen, lo que sea. O sea, la idea es que esas frases que yo digo, si conectan con ustedes, las puedan vivir, entonces compartirlas, guardarlas, lo que sea. Por ahí subí uno, si no lo han visto, vayan y lo ven y si le pueden dar. Bueno, creo que ahora ya no se puede dar me gusta, ahora toca el corazoncito a lo Instagram. Entonces, si le pueden dar corazoncito, 10 de 10, gente. Suscríbanse, campanita, todo eso. Muchísimas gracias. Adiós.